Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 10 de julio. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas que al final se han alejado mucho de los máximos del día, están un poco a la baja, bueno, no es demasiado importante, el DAX alemán baja 0,23%, el Eurostoxx 50 baja 0,07%, aunque el Stoxx 600 mantiene 0,43% de subida, mientras que el IBEX 35 baja 1,05%. Las utilities europeas están bajando, los bancos están bajando, las telecos están bajando, pues como vemos el IBEX, que está muy mal distribuido por sectores, que tiene muy pocos, está muy concentrado en pocos sectores, pues da la casualidad de que estos sectores que le afectan hoy lo están haciendo mal. No es un problema solo del IBEX el estar concentrado en pocos sectores, por ejemplo, en Wall Street ya saben lo que hay con los 7 magníficos, pero esto pasa en muchos otros sitios. Fíjense que en los 10 principales valores, por ejemplo, en Estados Unidos, como sabemos, archisabemos, ¿no? Los 7 magníficos son el 34%, los 10 primeros valores son el 34%, mejor dicho, y eso nos parece mucho. Pero es que en Italia los 10 primeros valores son el 66%, en Alemania el 58%, en Reino Unido el 49%, o en la bolsa francesa, que es también bastante importante, el 58%. En Japón un poco menos 26%, en Canadá 43%. O sea que eso es lo que estamos tanto a decir de los 7 magníficos, es que es media bolsa, pues ya ven que por ahí está mucho peor. Creo que este es un gráfico bastante curioso y a tener en cuenta. En divisas, pues tenemos al dólar fuerte, está recuperándose bastante. Tenemos al euro que baja 0,36% hasta 1,1725 y el dólar que sube contra el yen 0,41%. Como vemos, lleva ya unos días en una relativa corrección, sigue en tendencia alcista, podemos trazar fácilmente una línea directriz alcista desde este mínimo hasta arriba del todo, aún está lejos de esa directriz, y bueno, pues está ahí intentando ver si corrige hasta esta zona de máximos anteriores, ya está prácticamente ahí, en el entorno de 1,1670 hasta 1,1610 tiene bastante soporte, la resistencia en la zona 1,1865. No hay que olvidar que esto no es un gráfico del euro subiendo contra el dólar, más bien es un gráfico del dólar bajando contra el euro, porque si el euro está fuerte no es por méritos propios, que no tiene ninguno, sino porque el dólar está débil por todas las cosas que están pasando en Estados Unidos, el fin del excepcionalismo estadounidense y el mucho menor apetito por los activos estadounidenses. ¿Y esto puede seguir? Bueno, pues aquí pueden ver una encuesta que hace anualmente VS entre los gestores de reservas de 40 bancos centrales globales a nivel mundial. O sea que los encuestados es una muestra bastante selecta, ¿no? Gestores de reservas de 40 bancos globales, es como hace esta encuesta. Bueno, pues el 40% de estos gestores de reservas piensan que Trump va a seguir debilitando el dólar, ya sea vía acuerdos o unilateralmente. El 68% piensa eso. Ya vuelvo a repetir que no estamos hablando de 4 analistas como yo de tercera división que dan su opinión. Estamos hablando de gente muy cualificada, los gestores de reservas de los bancos centrales. Un 47% hablan de una reestructuración de la deuda de Estados Unidos. Cuidado con esta palabra porque puede sonar a que van a impagar, quitas, no se refieren a eso, se refieren a otras cosas, de que haya ajustes ahí en la deuda, 47%. Y muy interesante esta pregunta de aquí, ¿cuántos creen que se va a terminar la independencia de la Reserva Federal? Tan solo un 29%. Pues me parece que son bastante optimistas, ¿no? Teniendo en cuenta el panorama, un 29%. Vamos, pero lo que me interesaba, que no va a ser fácil que el dólar empiece a subir, como podemos ver.
El Bitcoin se mueve poco, sigue en zona muy alta, ahí en resistencias, como hemos visto esta mañana, menos 0,14% hasta 111.139. Y los bonos, ojo, porque vuelven a debilitarse. Tenemos otra vez al Bund alemán bajando 0,22, el Bux alemán, que es el bono a 30 años, baja 0,70%, una cantidad considerable, y también a la baja los bonos americanos otra vez, tanto de 10 como de 30 años. Hay una cierta tensión, teniendo en cuenta que a las 7 de la tarde se va a celebrar una muy importante subasta en Estados Unidos de bonos a 30 años. Tendremos que estar muy atentos al resultado de la misma, porque lo que pase con la subasta puede también afectar, además de a los bonos, a las bolsas. No han sentado bien las declaraciones de Musalem de la Reserva Federal, que ha dicho que no seamos incautos y que los aranceles se van a notar plenamente en la inflación a finales de año como mucho o a principios del año que viene. Esto es muy importante hablarlo un poco más despacio porque el gobierno de Estados Unidos pues tiene que vender su producto y dicen que no hay inflación, que los aranceles no provocan inflación. Bueno, de momento. Es que los aranceles se incorporan a hacer daño a la inflación con una cierta lentitud. Y en función de eso, en el vídeo de crónica de media sesión, pues les he leído un estudio de Goldman. Ahora vamos a ver el gráfico de ese estudio. Como ven, aquí sale, aquí debajo pone el número de meses desde la implementación de los aranceles. Como ven, ese efecto se va incorporando lentamente. Y ellos han hecho una estimación en Goldman. Más o menos el 10% de los aranceles se van a ver reflejados al cabo de 2 meses y más o menos el 40% al cabo de 3 meses. Vamos, que esto va a hacer mucho daño a la inflación, pero necesita tiempo. Entonces el gobierno lo sabe perfectamente. Este tipo de estudios ya los ha hecho la Reserva Federal y lo sabe perfectamente, pero tiene que decir ahora que no porque está teniendo que colocar mucha deuda y no le interesa. Pero es evidente que esto va a volver a suceder. Y tengan en cuenta que el estudio lo basa Goldman en lo que pasó en el 2018 y lo proyecta hacia el 2025, pero también hay que tener en cuenta que los aranceles de ahora son mucho más altos que los que había entonces. Entonces, si las empresas no fueron capaces de comerse esos aranceles, imagínense lo que van a proyectar en los consumidores en estos que son más del doble, en promedio. Van a proyectar muchísimo, porque es que hoy en día las empresas, debido a la competitividad de la economía mundial, tienen los márgenes muy reducidos por término medio, ¿no? Salvo en productos un poco particulares. No se pueden permitir el lujo de comerse un 20% del margen ya muy ajustado que hay, pues para poder absorber los aranceles, que es lo que quiere Trump. Eso es imposible. Cuestión de tiempo. Por eso, atención a esas palabras de Musalem, que yo creo que está en lo cierto, y tengan paciencia y verán si hace efecto en la inflación o no. Pero el gobierno lo sabe esto y tiene que darse prisa, ahora que aún no está haciendo efecto, contando la película de que no lo va a hacer. Más cosas que hayan afectado a los bonos. El dato de paro semanal ha quedado mejor de lo esperado, 227.000, cuando se esperaba 235.000, pero lo que más está mirando el mercado últimamente es el total de perceptores. Como podemos ver, fíjense a qué nivel más alto estamos, nivel más alto desde el año 2021, no para de subir, 1,965 millones de perceptores. Esto es en lo que se fija el mercado, que cada vez pues hay más gente cobrando el paro, por mucho que se sigan dando esos datos imaginarios de empleo semanal que nos obsequian con esa imaginación de contabilidad creativa de primera división, el Departamento de Trabajo. También en otro dato que hemos tenido, este ya menor y que no afecta a los bonos, se ha publicado la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Ya saben que la pregunta que se hace siempre, ¿cómo ven al mercado de aquí a 6 meses? Bueno, pues el número de bajistas ha vuelto a aumentar, curiosamente, y pese a que estamos en tendencia alcista y que no paramos de subir, pues 35,6% de bajistas frente al 33,1% anterior, y los alcistas bajan en consonancia de un 45% anterior a un 41,4%.
Con todos estos datos macro y los que hemos tenido en días anteriores, el mercado está descontando tan solo 2 bajadas de tipos de interés hasta finales del 2025. Ya saben que hasta hace poco, hasta el dato de empleo del viernes pasado, se llegaron a descontar 3. Ahora ya solamente 2, que es lo que parece que predomina entre los que hablan de la Reserva Federal, ¿no? Bueno, hay que recordar igualmente que el mercado está muy esperanzado, esto favorece a las bolsas, en que haya un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hoy, en concreto, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, ha dicho que está convencido de que va todo muy bien y de que en los próximos muy pocos días se va a anunciar un acuerdo comercial. Por lo cual, pues esto sí que serían buenas noticias. Wall Street sigue fuerte, excepto el Nasdaq, que hoy se debilita, está bajando 0,35%, pero el S&P 500 sigue subiendo 0,13%. Prácticamente es imposible que corrija, tiene mini correcciones intradía, pero automáticamente el taco trade entra en efecto y todo el mundo se tira de cabeza. El mercado empieza a necesitar una corrección para poder sanearse y tener más fuerza para poder seguir consolidando subidas. Así está excesivamente sobrecomprado. El Nasdaq, en cambio, baja 0,38% y el Russell sube 0,45%. A destacar que se me ha olvidado antes la fuerte subida que estamos teniendo en todos los sectores que dependen de China en Europa, por las esperanzas, tras unos comentarios que ha habido durante la mañana, de que China tome medidas favorables para incentivar el consumo y la producción. Materiales básicos más 3,25, automoción más 1,92 y el tercer sector que más depende de China es el de lujo, con una subida del 2,49%. Como vemos, China influyendo mucho en el mercado europeo. El oro plano más 0,10% y el petróleo baja bastante, menos 1,97% hasta 67,04, lo cual es muy favorable para la inflación. Si nos vamos al mundo de los 7 magníficos, pues vemos que Nvidia, que en la preapertura subía bastante, se ha dado la vuelta, baja 0,15%, tampoco es mucho, pero que Tesla está tomando el relevo y está subiendo mucho, más 2,98%. Apple también sube 0,56%, y el que más baja, pues Meta, tampoco es excesivo, con una caída del 1,06%. El VIX plano, con una volatilidad muy comprimida en 15,86. Gran momento para comprar coberturas. Las coberturas hay que comprarlas cuando se puede, como ahora que están baratas, a 15 y pico, y no cuando vemos las orejas al lobo asomar, que está ya a 20 y tantos y pico, y las coberturas se te llevan toda la rentabilidad detrás. Desde el punto de vista técnico, pues poco que añadir a lo que hemos dicho esta mañana. Seguimos viendo el soporte clave en el futuro en 6.245. Si lo pierde, posible caída rápida hasta la zona 6.150, 6.140. Y por arriba, pues resistencia entre 6.335 y 6.360. Ya estamos acumulando otra vez días en lateral y no salimos de esa zona. Si se rompe, pues puede haber extensiones. Mientras tanto, pues ahí andamos un poco vegetando, muy tranquilos. Para mí, demasiado tranquilo está el mercado. Si esto sigue así, no se corrige durante el mes de julio, no descartemos que podamos tener un agosto otra vez turbulento, como nos ha pasado en años anteriores, que se aprovecha el bajo volumen del mes, muchas vacaciones, para ajustar cuentas entre los grandes operadores. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería muchísimo un like. Me despido a nivel de vídeos personales hasta la crónica de apertura de mañana y les envío saludos afectuosos desde Suiza. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana.